Hola a todos, soy el maestro Osvaldo Chávez, presidente de ICIMA-OM, y es un gusto darles la bienvenida a este nuevo proyecto que vamos a tener de ICIM Conecta. En esta primera sesión vamos a tener de invitado al maestro Alejandro Quiroz. Doctor, un gusto tenerlo aquí. Doc, al revés, un placer estar aquí con ustedes y bueno, pues empezaremos con un super proyecto. Muchas gracias. Nos gustaría que nos platicara un poquito en esta parte de la odontogeriatría, doc, ya que es de los únicos doctores que cuentan con esta especialidad en odontogeriatría. Sí, somos poquitos los que contamos, Doc, pero bueno, nada más les quería comentar rápido que es un orgullo estar aquí, Doc, con ustedes. Me ha tocado ver cómo ha crecido ICIMA-OM, cómo lo han desarrollado de forma fabulosa. Y bueno, pues felicidades, Doc, gran proyecto y tienes muy buen equipo que aquí está con nosotros y eso pues da mucho gusto ver cómo gente profesional sigue creciendo, Doc. Muchas gracias por invitarme, un honor. No, al contrario, Doc. Pues te platico, Doc, habemos algunos odontogeriatras con cédula, algunos otros que hemos capacitado en cursos de diplomados, pero la odontogeriatría en México inicia con la UNAM, con diplomados a través del sistema de universidad abierta allá por finales de los 90s. Se hicieron grandes proyectos, se hicieron grandes cursos, se ha ido mezclando con otras especialidades que pudimos haber realizado en el Hospital López Mateos. Se llevaron a cabo 3 generaciones, egresamos 6 personas con cédula de especialidad y desde el 2003, 2004 a la fecha lo que hemos tratado de hacer han sido diplomados como el que hacemos aquí en ICIMA-OM. Estos diplomados pueden ser semestrales o anuales según la modalidad, hay presenciales, hay en línea, hay diferentes modalidades. Y bueno, pues poco a poco estamos tratando de meter esta cultura del buen envejecimiento en toda la población y sobre todo en nuestro personal de salud, que es lo que creemos o consideramos más importante, Doc. Sí, así es, Doc. Como siempre menciona, en esta parte de México, de los pacientes que vamos a ser un país geriátrico, sí. ¿Qué importancia ve, Doc, en esta cuestión de la parte odontológica? Híjole, Doc, qué preguntas tan rudas. Es que está muy interesante porque al día de hoy, un dato que nos impacta y que nos tiene que hacer un ring en la cabeza es que hoy tenemos más adultos mayores de 60 años en la población mexicana que menores de 5 años. Entonces, esto nos deja una ventana muy chiquitita de oportunidades para capacitarnos y empezar a tener a personal de salud pues realmente con el conocimiento adecuado para atender a este grupo poblacional que tiene características, requisitos y demandas muy especiales. ¿Okay? Entonces sí, poco a poco estamos haciendo este cambio de conciencia y tratamos pues con instituciones como la suya, Doc, de llegar a más gente, ¿no? Cada vez llegar a más gente. Estas modalidades de hacer situaciones y cosas en línea ha sido fabuloso, este boom, ¿no? Porque hoy estamos llegando a más rincones del país con este tipo de capacitaciones, ¿no? Sí, Doc. Esta parte de en línea, de poder impartir cursos, diplomados, nos hace llegar a toda la República Mexicana e incluso podemos llegar a otros países. Afuera, claro. La verdad sí ha sido muy bueno. Y por ejemplo, con este diplomado de odontogeriatría médica, que es el que tenemos, la verdad sí hemos llegado a bastantes doctores. Claro, nos gustaría llegar a muchos más en estas nuevas generaciones, pero creo que vamos por un buen inicio, Doc, porque realmente sí es necesario estudiar esta parte de la odontogeriatría que lamentablemente está como que un poquito olvidada. Totalmente. O a nivel personal yo he visto que está un poco olvidada, o sea, no hay muchos cursos, muchos diplomados enfocados realmente a la odontogeriatría. Así es. Se ven ciertas partes, por ejemplo, en el diplomado de medicina interna en odontología que tenemos, sí se ve una parte de patología del adulto mayor, un poquito de farmacología del paciente geriátrico, pero no se aborda completamente como debería. Claro. Y bueno, en este diplomado que tenemos, sí podemos ahí indagar. Que pasa mucho, que es muy cierto esto que comentas, porque pasa mucho que la gente no sabe qué es odontogeriatría. Creen que es prostodoncia, creen que es rehabilitación, y pues realmente es la medicina interna dedicada, medicina interna y odontología dedicada al adulto mayor. Entonces sí, los conocimientos son diferentes, ¿no? Creen que es odontología integral para viejitos o hacer prótesis y no. Realmente el que toma el diplomado se da cuenta que a través del año, Doc, lo que cambia no es solo el conocimiento, sino es una forma de vivir. Está muy interesante, Doc, y creo que lo has visto con los alumnos. También lo quiero comentar que los alumnos que hemos tenido han sido alumnos fabulosos. Tenemos alumnos bien filosos, o sea, bien estudiosos, gente comprometida.
las personas que toman estos cursos de educación continua realmente buscan superarse por sus pacientes y eso los hace súper dentistas. Y eso yo creo que vale la pena mencionarlo. Toda la gente que se capacita y que sigue un proyecto de educación continua es responsable con ella misma y con sus pacientes, que eso es bien, bien, bien valorable, Doc. Sí, Doc, la verdad sí, ya tenemos 5 generaciones, vamos por la 6ª. Qué miedo. Y la verdad, desde la primera generación yo vi un cambio muy grande. Sí. Muy, muy grande. Los doctores igualmente siempre comentan todo y incluso en los grupos siguen activos. Sí, ahí seguimos. Es que activos, eso les comento, sí. Que siempre el grupo de WhatsApp que queda abierto es para compartir casos clínicos, cosas difíciles, interconsultas, hacer un equipo de interdisciplina con médicos, nutriólogos, psicólogos, artículos, cosas de investigación, todo lo seguimos manejando en los grupos, que eso está padrísimo. Ya hay más de, creo que de 100, no, muchos más de 100 alumnos que ya han pasado por estas 5 generaciones. Sí, pues queda como comunidad. Claro, comunidad odontológica, claro. Que están interesados en esta parte. Sí. Anímense porque es un curso bien diferente, bien diferente. Vamos contra todo lo establecido, ¿no? Porque todo es resina. Está bien, hay que saber de resinas y de farma y de todo, pero el adulto mayor se queda muy descuidado, ¿no? Sí. Tristemente. Doc, nos gustaría indagar desde los inicios cómo es que toma esta parte de odontogeriatría, cómo es que dice, me gusta la odontogeriatría, me voy por ahí. Platíquenos. Es que bueno, para hacer la historia muy larga, cortita, Doc, es que, bueno, les voy a platicar. Mi padre fue médico internista, él estudió medicina, y toda la vida, desde que yo era chiquito, quise estudiar medicina. Hace un chorro tal de años, en el 90, 91, fui a hacer mi examen a la UNAM. Y en esas épocas, no sé si hoy sigue haciendo, ponías las opciones de las 3 carreras que querías. Yo puse medicina, odontología y veterinaria. Siempre salió, dije, humanos o animales, hay que curar a alguien. Entonces, recuerdo que cuando fui por el resultado me dijeron, lo único que tenemos ahorita disponible es odontología. Y me decía esta persona, en cualquier momento haces una permuta. Tú te puedes cambiar a medicina bien fácil acabando el primer semestre. Sí, bien fácil, así pasaron 4 años y nunca me pude cambiar. Fui muy feliz en odontología, me llamó mucho por también la habilidad manual que desarrolla una IMAX, los conocimientos una parte, médicos. Sí, hasta artística, tan solo de esculpir las resinas. Todo. Sí, tallar y todo esto. Y me gustó mucho, pero siempre me quedó el gusanito de la medicina. Acabo la carrera, hago mi servicio social en el Hospital General de México, que otra vez me empapo mucho de quirófanos, cirugías. Mi horario era de 8 a 12 del día. Me quedaba hasta 4 o 5 de la tarde porque me paseaba con mi batita y mi credencial de pasante de servicio social. Me pasaba a los quirófanos a ver cirugías y procedimientos. Yo fui feliz ahí durante el año. Se da la oportunidad que abren una plaza en el Hospital López Mateos del Iste para odontogeriatría. Y dije, es hospitalaria, de aquí soy. Y pues sí, tomaba clases con médicos internistas, con geriatras, rotaba por diferentes especialidades de medicina en el hospital. Me tocó hacer guardias, quedarme a dormir en el hospital algunas noches para revisar pacientes viejos que ingresaban graves urgencias. Fue una experiencia de verdad increíble que en algún momento de la vida ojalá pudiéramos repetir, ¿no? Poder abrir una especialidad que sería fabuloso en odontogeriatría, que es lo que necesita nuestra gente, ¿no? Nuestros pacientes. Realmente creo que sí considero eso, Doc. Yo creo que ese fue el momento en donde decidí que esto es lo mío, que esto es lo que me busque y llevamos 25 años haciendo esto, Doc. Atendiendo a adultos mayores. Ya, toda una vida, Doc. Toda una vida. Ya dije mi edad. No sé. Ya me quemé. Doc, ¿cómo cree que va a evolucionar la odontología con este aspecto que vamos a volvernos un país geriátrico? ¿Cómo cree que va a evolucionar todo esto? Sí, de hecho, si se dan cuenta, Doc, ya estamos viendo cambios. Cambios desde las leyes. Nuestros gobiernos están tratando de apoyar a los adultos mayores en edades más jóvenes. Ya saben abrir proyectos de apoyo social y apoyo económico, ya no a los 65, sino a los 60 o a los 62 años, según el género. O sea, ya se están empezando con proyectos de apoyo económico en las poblaciones mexicanas. Y bueno, yo creo que sí, el cambio va a tener que ser a fondo y muy rápido porque estamos creciendo y está creciendo mucho la población vieja. Cambios en conocimientos, cambios en actitudes, cambios en tratamientos. La forma en que nosotros como personal de salud tenemos que desarrollar y adquirir este conocimiento tiene que ser pronto, Doc. Realmente la ventana se nos está cerrando y yo creo que sí hay que cambiar incluso arquitectura, banquetas, bueno, ¿qué les puedo decir de la Ciudad de México, verdad? Y sus alrededores. Sí necesitamos una ciudad más amigable con los adultos mayores, una ciudad en infraestructura, acceso a los servicios, rampas,
Sí, elevadores. Elevadores, Sí. situaciones que puedan realmente facilitar el acceso a los adultos mayores. Porque muchos adultos mayores, desafortunadamente, por malas culturas preventivas, pues hoy tienes muchas complicaciones de movilidad, ¿no? O sea, Sí. si tuviéramos un envejecimiento sano, no llegaríamos a utilizar bastones, andaderas y de ruedas. Pero como todavía estamos muy lejos de la parte preventiva, pues la ciudad se tiene que adaptar a los viejos y no los viejos a la ciudad, que es lo que pasa hoy en México, ¿no? Sí, exactamente, Doc. Creo Entonces, que es lo que pasa muchas veces. Sí, Se poco tienen a que poquito. adaptar. Pero bueno, es lo bueno de que nos podemos deconstruir y poco a poco ir avanzando en esta parte. Total, yo creo que eso me queda muy claro, que nos decían muchos maestros de la carrera de geriatría, nos decían, para empezar a ser buen alumno, tienes que empezar a desaprender lo que te estorba. Entonces, y no nada más alumno, también toda la población tiene que empezar a dejar de desaprender lo que sabe, los mitos y los prejuicios de adultos mayores, para poder empezar a ser una mejor población. Sí. Sí. Hoy los tienen muy discriminados, muy aislados. Ser viejo pues ya no está, nunca ha estado de moda en México, entonces yo creo que eso hay que cambiarlo, Doc. Hay un refrán que a mí me gusta mucho, que hoy dicen los 70 son los nuevos 60 y los 60 son los nuevos 50, ¿no? Entonces realmente vamos tratando de ganarle a los años. Y ahí vamos poco a poquito, Doc, tratando de hacer una mejor ciudad para nuestros pacientes, ¿no? y la población en general. Sí, Doc. Sí, ahora sí que de nuestra parte pues toca aprender y poco a poco ir poniendo en práctica esto que vamos aprendiendo. Claro, caminando y evolucionando en conjunto, pero ya nos queda poquito tiempo. Tenemos que acelerarle porque viene un boom de viejos dentro de un poquito tiempo, Doc. Sí. Yo le calculo que vamos a tener una población, ahorita actualmente tenemos somos casi 130 millones de mexicanos y ya tenemos cerca de 12 millones de viejos. Y bueno, viejos me refiero a personas mayores de 60 años, adultos mayores no es despectivo, es el término que se utiliza en el personal de salud. Y bueno, estos adultos mayores que hoy somos 12 millones, dentro de pocos años vamos a llegar yo creo que a 15 y vamos a empezar el gobierno va a tener que empezar a hacer programas nuevos para atender a toda esta población, más de los que actualmente tiene. Sí, Doc. Ahí vamos. Doc, tomando esto en cuenta, de este diplomado que tenemos de odontogeriatría médica, ¿qué temas considera que son como que los principales que se abordan? Y los más, obviamente, sí, los más importantes en esta parte. Está bonito diseñar el diplomado porque vamos muy de la mano desde, siempre se lo he dicho a los chicos, que todo lo que vemos en el diplomado es cómo funciono, cómo me descompongo y cómo lo arreglo. Sí. O sea, es fisiología, patología y farmacología, o sea, casi todo va en ese orden. Pero yo creo que los temas pilares del diplomado, Doc, es cómo envejecemos, porque vemos unas clases completas de teorías del envejecimiento, que ahí es muy importante resaltar que suena muy fuerte, pero envejecemos porque respiramos, porque nos oxidamos, y de ahí en adelante vienen un montón de estilos de vida, que esa es la única fuente de la eterna juventud, vivir bien, tener estilos de vida saludables. Entonces, yo creo que desde esos temas de cómo envejecemos, qué tipos de envejecimiento tenemos, cómo es la fisiología del paciente viejo que cambia su estructura física y morfológica a través de los años. Manejamos otros temas interesantes como patologías, hablamos también de cómo es la fisiología del corazón, cómo es la fisiología cardiovascular y después cómo se descompone y da hipertensión, insuficiencia cardíaca y alteraciones. Y nosotros no la atendemos, pero cómo podemos mejorar y recomendar al paciente acudir a su médico con ciertas indicaciones. Vemos diabetes, vemos problemas de la piel en el adulto mayor que son bien comunes, Doc, vemos cáncer. También tenemos un módulo en diplomado de rehabilitación prostodóntica, o sea, prostodoncia, que es el curso de ProstoKids, que está muy interesante porque maneja una visión diferente de cómo hacer rehabilitación. Sí. Otros temas importantes es úlceras bucales, manejo de envejecimiento de la boca, rehabilitación bucal en pacientes adultos mayores, enfermedades sistémicas, farmacogeriatría. O sea, realmente tenemos temas muy interesantes. Incluso tenemos un tema de psicología del envejecimiento que se llama caracterología, en donde se le enseña a los compañeros, al personal de salud, cómo identificar a tu paciente para atenderlo de mejor manera, ¿no? Hacer empatía con él. El diplomado tiene 3 esferas muy grandes, ¿no? Que es la esfera biológica, la esfera social y la esfera psicológica. Y hay temas sobre los 3, ¿no? Hay un tema importantísimo que se llama mitos y prejuicios del envejecimiento para cambiar ese chip que tenemos de el viejo no sirve, el viejo es toro, el viejo es necio. Pues realmente ese es el viejo que te ha tocado a ti, pero no quiere decir que todos los viejos sean así. Porque eso quiere decir que tú vas a ser un viejo así. Entonces, también les enseñamos en el diplomado a cambiar nuestra forma de ver para tratarnos de quitar lo amargo o lo ácido que tenemos, ¿no? Como seres humanos, porque si hoy somos ácidos, cuando seamos viejos vamos a ser insoportables, ¿no? No nos va a querer nadie. Entonces,
está interesante, Doc. El diplomado cambia la forma en que vivimos. Sí, realmente, Doc. Yo, pues ahí siempre estoy de metiche. Sí, eso me consta, En las sesiones, en todo, ahí siempre estoy escuchando. Y este tema que menciona, Doc, de la psicología del adulto mayor, se me hace muy interesante porque incluso los doctores que toman el diplomado, como que se quedan ahí con esta espina, sí, se enganchan con este tema. ¿Nos podría platicar un poquito más de caracterología? Sí. Doc, bueno, está interesante, y tú también ya, es que hemos dado aquí varios cursos de prostodoncia, y para hacer prostodoncia, chicos, hay que conocer al paciente. Entonces, el Doc ha estado en varios cursos, y creo que cada vez que lo damos es diferente, ¿no? La experiencia es diferente. Esta plática que damos se llama caracterología, y literalmente nos habla de cómo conocer al paciente leyendo el cuerpo, leyendo las actitudes no verbales, ¿no? Las actitudes físicas del cuerpo. Y realmente lo que dice el curso es que tenemos el cuerpo que necesitamos para la vida que estamos viviendo. Si hoy estás angustiado, preocupado, nervioso, tu cuerpo toma una forma y cierta actitud y cierta postura. Si tienes un tipo de control o eres muy TOC, ¿no? Como su servidor, o sea, queremos controlar o manejar todo, también tu cuerpo se hace de una forma. Entonces, lo que enseñamos en el diplomado es, con este curso de caracterología, conocer los diferentes cuerpos, porque hay varios tipos de cuerpos, generalidades, ventajas, desventajas que tiene, porque no hay bueno y malo. Todos tenemos el cuerpo que tenemos porque así es, no tiene nada bueno ni malo, así son las cosas. Pero también podemos mejorar aspectos o mencionar aspectos para mejorar estas condiciones nuestras. Entonces, ojalá se les antoje, porque este curso, que es un curso chiquito, no es un curso, es una clase de un par de horas, 3 horas, que vale mucho la pena para mejorar nosotros, Doc, y mejorar la atención a nuestros pacientes. Es hacer empatía con el paciente. Pero primero hacer empatía con nosotros, aprenderse a querer uno mismo. Y conocernos también. Y conocernos, que eso, híjole, Doc, el conocerse a uno mismo es, yo creo que el aspecto más difícil de la vida. Sí. Como duele, como te enfrentas y como te hace catarsis hacia el interior para ser mejor, a veces no queremos hacer eso como humanitos, ¿no? Sí, exactamente. Pero eso es la caracterología, Doc. Prácticamente es conocerme a mí para conocer al que está enfrente de mí. Sí, la verdad, ese tema siempre veo que los doctores como que se enganchan, participan mucho, están muy, muy metidos ahí. Pues sí. Y la verdad sí es muy bueno. Y el curso empieza diciendo, esta clase empieza diciendo, no tomes nada personal. Todo lo que vamos a decir en esta clase no lo tomes personal, chaparrito, porque si no, ya perdimos. Sí. Entonces así empieza, y yo creo que desde ahí se enganchan, porque esta parte de la psicología nos mueve mucho, porque nunca lo vemos como odontólogos, ¿no? O sea, creemos que no es algo esencial del ser humano, y es importantísimo en peso. Sí, muy importante. Concuerdo 100%, porque la parte psicológica como que siempre la dejan de lado, cuando realmente estás tratando con pacientes, con otras personas. Debe de entrar la empatía, debe de haber muchas cuestiones para tener una buena atención a tu... Bien fuerte, y por eso me gusta meterlo, porque también estamos hablando de humanos, ¿no? Al final del día estamos atendiendo, o sea, un arquitecto hace casas, un ingeniero hace puentes, un abogado hace leyes, pero pues los que nos dedicamos a salud no hacemos humanos, mejoramos la calidad de los humanos, ¿no? Ese es el objetivo. Sí, yo creo que lo más preciado, ¿no?, que tenemos. Doc, igualmente esta parte de la farmacología en odontogeriatría, me gustaría que nos empapara un poquito más de esta información, porque, bueno, a nivel personal he visto que el paciente geriátrico, el polifarmacia, es de los más difíciles de medicar, de los más difíciles de tratar. Doc, ahí nos podría... Sí, en el diplomado, Doc, también tenemos un buen tema, está nutrido el diplomado en cuanto a farma. La mayoría de nuestros adultos mayores, desafortunadamente, toman medicamentos de los médicos. Además, toman medicamentos que compran de venta libre. Eso se suma con la receta que le compartió la vecina, la comadre, de que tome ginseng y ginkgo biloba y le agregue manzanilla y canela. Realmente, Doc, hay muchas interacciones en medicamentos. Adultos mayores tienen, desafortunadamente, menor capacidad de su cuerpo, el hígado, para poder hacer un buen metabolismo. Tienen menos transportadores en sangre para poder tener menos reacciones adversas, y tienen las vías de eliminación también un poco más lentas. Entonces, en vez de que el adulto mayor tomara menos medicamentos, desafortunadamente en nuestra cultura toman más medicamentos y les genera muchas reacciones adversas, reacciones intermedicamentosas.
medicamentos que podemos utilizar los odontólogos que interaccionan mucho con lo que ellos toman. Le puedo decir, Doc, que hay estudios serios, hay ensayos clínicos que ya terminaron como estudio clínico, en donde el medicamento que más daño hace, que más reacciones adversas hace a los adultos mayores son los antibióticos. ¿Y qué es lo que más recetamos los dentistas? Sí, antibióticos. Y el medicamento que más causa mortalidad a nivel mundial que toman los adultos mayores, Doc, son los anticoagulantes. ¿Por qué? Porque el médico nunca le reajusta el anticoagulante al paciente. Entonces lo lleva tomando por años, hasta que el paciente no se da cuenta que ya llevo sangrando 2 litros por la vía digestiva, por el esófago y por el colon, y pues se desangran y acaban en 24 o 48 horas. Por esta mala atención, mal tratamiento, más medicamentos. Mi paciente está anticoagulado y yo le mando AINES. ¿Qué va a pasar? Le voy a potencializar su efecto de sangrado. Entonces, hay que tener cuidado, hay que estudiar, hay que conocer. Yo les puedo decir, hay que tomar el diplomado de odontogeriatría. ¿Por qué? Porque les va a quitar el miedo y les va a dar el conocimiento para atender a su paciente con mucha más seguridad. ¿Cómo interacciona la lidocaína, Doc? Todos utilizamos lidocaína en odontología. Sí. Bueno, pues la lido puede interactuar con muchos medicamentos para depresión del paciente, para ansiedad, para relajarse, para dormir. Todas las famosas benzodiazepinas y sedantes y fenobarbitúricos tienen reacciones brutales con la lidocaína. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vale, yo creo que mucho la pena conocer la farmacología del paciente, porque nos llega a la consulta, ¿qué medicamentos toma? Pues nada más tomo 12. ¿Cómo que nada más toma 12? ¿Y cómo los toma? Bueno, pues ahí me los distribuyo en el día, ¿no? Cada 12 horas tomo medicamentos todo el día. ¿Y a qué hora le voy a mandar mi antibiótico y mi analgésico, ¿no? Pacientes que toman AINES, pacientes que toman medicamentos para la inflamación o para el dolor porque tienen artritis de toda la vida. Toman meloxicam, que es el más común. Bueno, si vas a hacer un procedimiento quirúrgico dental, recomiéndale que lo deje de tomar 2 o 3 días antes para que no te sangre mucho en el procedimiento. Todo eso, Doc, se aprende en el diplomado de odontogeriatría y debemos de tener este conocimiento para dar una mejor atención al adulto mayor, libre de riesgos y con más seguridad, Doc. Exactamente. Por Doc. ahí va. Tanto para el paciente como para uno mismo que estás ahí, estás medicando, estás tratando a tu paciente, estás tratando, volvemos a lo mismo, con personas. Sí. Debes de tener mucho cuidado y también hasta incluso la ética de saber, en este caso no me meto, este caso mejor lo remito, o este caso lo manejo con interconsulta con los especialistas, etcétera. Creo que sí es muy necesario esta parte de obtener ese conocimiento, de incluso poder decir si lo manejo o no lo manejo. Yo creo que tocaste, Doc, el punto más difícil del ego odontológico. Sí. Yo creo que el dentista fregón, el dentista que sabe lo que puede hacer, es el humilde. Es el que dice, a esto no le entro porque no lo sé hacer. Entonces hago equipo. Igual y lo atiendes, pero adquiere el conocimiento, trabaja en equipo y hacen una atención y un aprendizaje juntos. Pero yo creo que eso, Doc, es ese ego que tenemos los odontólogos bien elevado y yo que hago todo y me aviento. Aguas, porque pasan las cosas. Y han pasado un montón de cosas y he visto un montón de cosas pasar y a mí me han pasado muchas cosas, Doc. Y desafortunadamente yo creo que de lo que más aprendemos son de los errores. Entonces, por ahí decía Séneca, ¿no? El que no hace nada, pues nunca le pasa nada, ¿no? Sí. Entonces, los que trabajamos y seguimos en este ambiente nos hemos dado cuenta que estas consecuencias delicadas por aventarse como el borra sin tener un conocimiento previo a hacer las cosas, pues nada más está protegiendo la Santísima Trinidad porque realmente el conocimiento es el que te da seguridad para hacer las cosas. Sí, realmente, Doc. Y más en polifarmacia, más en este tipo de pacientes. Sí, la verdad, sí, yo cuando veo esos temas de polifarmacia, en verdad que sí son muy complicados. Ni sabes, ¿no? O sea, estoy tomando verapamilo y estoy tomando Plavix y tú, ok, pues no pasa nada, ¿no? Sí, porque incluso, bueno, hay una gran parte de la farmacología que cuando estudias odontología no te enseñan. Claro. O sea, te enfrascan en nada más medicamentos para tu paciente. Tú que eres odontólogo vas a ocupar estos, punto. Pero no ven esta parte de que el paciente que te va a llegar va a traer ya una receta médica, ya trae padecimientos, ya trae una enfermedad sistémica que tú dices, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿No? Este medicamento no lo conozco. Claro. Pues no queda más que estudiar, Doc. Estudiar. Yo creo que también ese es punto clave, Doc. Muchos medicamentos siguen dándolos, o sea, muchos médicos le siguen dando al paciente la misma receta sin revisarlos, ¿no? O sea, viene por su medicamento, ahí está, pero no sé cómo sigue. Entonces, como odontólogo, Doc, se los digo de corazón, al día de hoy pueden ustedes hacer diagnósticos de enfermedades médicas. Si yo a todos mis pacientes les pido una química, una biometría y un tiempo de coagulación, tiempos de sangrado,
fácilmente puede hacer diagnóstico, no diagnóstico, pero detectar enfermedades y obligar casi al paciente a que vaya con su médico para atenderse. Muchos odontólogos podemos hacer diagnósticos iniciales de enfermedades que el paciente ni sabía que tenía. Eso se aprende en odontogeriatría. Doc, en esta parte de prótesis, que bueno, es a lo que más está enfocado el odontólogo realmente, claro, para rehabilitar en esta parte, ¿cómo veo, cómo considera que cambia el estilo de vida del paciente, del adulto mayor en específico en esta parte? Híjole, qué fuerte pregunta, Doc. También has dado en el clavo, Doc, porque la boca es un área para alimentarse, para placer y para comunicación. Entonces, fíjense, esos tres aspectos, esas tres esferas las tenemos que reintegrar a la vida del paciente. Adultos mayores sin dientes, Doc, desde la parte de vista odontológica, falta de autoestima, falta de función, una mala nutrición, una mala masticación. Hay ensayos muy formales y muy serios, Doc, en donde la falta de dientes puede detonar enfermedades diversas en el organismo. Enfermedades gástricas como estreñimiento, diarreas, infecciones, hasta enfermedades como cáncer de colon por no masticar bien los alimentos. Incluso podemos irnos hasta la demencia. Entonces sí tenemos complicaciones serias por no tener dientes, Doc. O por hacer malas rehabilitaciones también. Si yo pongo los dientes y no tienen una función adecuada y el paciente solo está padeciendo, pues tampoco voy a tener una función adecuada y un desenlace correcto. En el curso de Prostoquis, en el curso de prostodoncia que ofrecemos aquí, Doc, dentro del diplomado y también de forma individual como taller, el alumno aprende a realizar prótesis funcionales basadas en la experiencia de 23 años de hacer prótesis con estas técnicas, pero también con un fundamento científico sólido, Doc, en donde aprenden hasta cómo se articulan los dientes para que el paciente realmente en una prostodoncia pueda comer bien. Yo a mi paciente me tardo 3 o 4 citas en hacer una prostodoncia, pero después utilizo 20 citas para ajustársela porque no le queda y le duele y le lastima y se le cae. Bueno, pues eso es pierde-pierde para los dos lados, para el paciente y para mí, en el aspecto emocional, social y económico. Aquí aprendemos a hacer las prótesis igual en 3 o 4 citas, pero que tal vez deben ganar una cita más de ajuste, exagerando 2, ¿no? Porque el paciente está contento y se va feliz. Y va a ser la primera vez, se los aseguro, chicos, va a ser la primera vez en donde un paciente dice: nunca me habían hecho una prótesis haciendo estas cosas con mi cara, en mi boca. Me rayan, me toman medidas, me dicen, me preguntan, me toman fotos. ¿Por qué? Pues porque así es como se tiene que hacer una prótesis correcta para que el paciente se vaya bien, contento, estéticamente aceptable, pero también funcional. Entonces, son datos y son tips, por eso se llama Prostoquis, porque son llaves de la prostodoncia en donde aprendo a hacer trucos o consejos para que el paciente se vaya lo más cómodo, feliz y funcional posible. Ese es el enfoque del curso. Exacto, la verdad, excelente curso. Ay, sí, nos ha costado trabajo y cada vez que damos el curso también es diferente porque lo vamos agregando y agregando, se va escalando, va mejorando cada vez, porque van aprendiendo de cosas en donde yo tengo errores y los metemos al curso y ahí vamos trabajando. Sí, la retroalimentación, Doc. Sí, muy interesante. Sí. Doc, igual otra preguntota que tenemos para usted. ¿Qué recomendaciones le podría dar a esta nueva generación de odontólogos que están egresando en esta parte del paciente geriátrico, que se van a enfrentar a atender al paciente geriátrico? Híjole, Doc, no me funen. Yo creo que la recomendación... Bueno, lo primero es, por favor, chicos, por favor, es bien difícil, pero lean. Se lo suplico, lean. Bueno, lean libros de odontología, lean cosas referentes a odontología, porque de veras hoy la tecnología o la cultura occidental es pongo la semilla y el otro día quiero la manzana para comérmela y realmente se pierden toda esta sabrosidad, no sé cómo decirle, esta experiencia de ir poco a poco viendo el crecimiento y cómo vamos madurando en este proceso de conocimiento. Entonces hay que seguir estas culturas orientales, ¿no? De apapachar, cuidar la semillita, darle su tierra, ponerle su agüita. Para mí eso es la lectura, porque te va llevando de la mano al conocimiento. Entonces, la recomendación más grande para estas nuevas generaciones es lean. Siempre, chicos, cuando acaben la carrera, yo les voy a dar también otra gran recomendación: sigan capacitándose. El personal de salud nunca deja de aprender, nunca. El doctor Gunnar Carlson, que es fue porque ya falleció, era el jefe de cardiología en el hospital de Harvard en Estados Unidos, decía que todo lo que te enseñan tus maestros en la carrera, pasando 10 años, la mitad de lo que te enseñaron ya no sirve.
Lo malo es que tus profesores no sabemos cuál es la mitad buena. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues seguir estudiando. ¿Qué tienes que considerar como una buena, como un buen centro de capacitación? Bueno, pues gente que tenga buenos ponentes, que tenga buenos temas, que se preocupa por formar odontólogos en educación continua con muy buen conocimiento. Digo, no es cebollazo, pero pues es que yo conozco ICIMAOM desde antes de que iniciara. Y sí, realmente está preocupado por tener ponentes de calidad. No hay cursos malos en ICIMAOM comparados con otros centros de capacitación, ¿no? Entonces, chicos, su carrera empieza cuando terminan la carrera. Ahí es donde empieza realmente su conocimiento y su capacitación y su capacidad de seguir con educación continua. Entonces, también, pues sí, felicidades por generar este tipo de institutos, Doc, porque es lo único que mantiene al personal de salud activo y fresco, que eso es dificilísimo de lograr hoy en día, Doc. La gente no quiere seguir estudiando. Muy poco porcentaje del profesional de la salud sigue haciendo educación continua. Muy triste. ¿Algún caso clínico que haya tenido en todos estos años? Bueno, me imagino que va a haber muchos, pero uno en particular, Doc, que le haya marcado, le haya dejado como que esta enseñanza, algo ahí. Híjole, Doc, sí, hay muchos casos clínicos, pero les voy a contar uno que me marcó por qué me comporto hoy con mis pacientes como me comporto. Muy fuerte, me mueve hasta la fecha. Cuando estábamos en especialidad, me tocaba en el hospital un día de la semana hacer consulta de prótesis. O sea, los pacientes llegaban de consulta externa y rehabilitábamos sus bocas. Siempre atendía a una señora que venía en silla de ruedas. Y me acuerdo que llevaba un edredón aquí en sus piernas. Siempre venía sin silla de ruedas y pues hacía frío porque era la primera hora de la mañana. Y recuerdo perfecto que llegaba, la atendía en silla de ruedas, no la pasaba al sillón, ahí le hacía todo. El día que le entrego sus prótesis, se las pongo, le quedan bien bonitas. Le digo, venga, señora, la cargo, le doy un abrazo para que pueda caminar conmigo y le presumimos las prótesis. Se quita el edredón y estaba amputada de piernas por diabetes. Y yo la había visto como 5 o 6 citas anteriores y pues quería llorar con ella. O sea, ¿cómo nunca me di cuenta de todo esto? Sí. Entonces, es un caso clínico tal vez no odontológico, sino emocional, porque pues la señora y yo nos pusimos a llorar. ¿Y cómo nunca supiste que no tenía piernas después de verla durante 5 semanas seguidas, no? Sí. Entonces me impactó mucho y hasta el día de hoy la sigo recordando en cuanto a que atiende a tu paciente integralmente. Pregúntale por su vida, por su estado emocional, por su psicología, qué requiere, qué necesita, no solo por la boca, ¿no? Entonces sí, me marcó mucho ese caso, mucho, y sigo hasta la fecha hoy recordándola. Ya falleció ella hace algunos años, esto me pasó hace 25 años, y bueno, sí me movió mucho para entender que el paciente también en la odontología a veces solo quieren oreja, ¿no? Llegar a estar con nosotros para platicarnos. Fuerte el caso clínico. Bastante fuerte, Doc, en verdad. Sí. No me lo esperaba. Sí, no, ni yo. Me acordé ahorita. Créame que no me esperaba esta parte, pero bueno, son cosas que tal vez tenemos que vivir en cierto punto para... La enseñanza. La enseñanza, Doc. De acuerdo, Doc. Un consejo que nos pudiera regalar para el odontólogo general que en el día a día que pueda aplicar para su consulta odontológica. Claro, sí, son varias recomendaciones, Doc, pero yo creo una de las más importantes es, recuerden que atienden humanos, no atienden dientes, no atienden caries, no atienden números, no atienden enfermedades, atendemos seres humanos. Yo creo que esa sería una recomendación de vida básica para todos los que nos dedicamos a la salud. Recuerden que atienden personas y la recomendación que les hago en todos los cursos, la empatía no es ponerte en los zapatos del otro, porque yo calzo del 10 y alguien calza del 5, pues nunca nos van a quedar. Para mí la empatía es atienda a tu vecino de enfrente como te gustaría que te atendieran a ti. Entonces recuerda que el que está enfrente de ti eres tú desde otro punto de vista. Entonces atiéndanos con amor, con compasión, con empatía, con cariño, adquieran todo el conocimiento. Otro mal consejo, lean. Hoy la inteligencia artificial nos da acceso a muchas cosas. Usen la inteligencia artificial inteligentemente. Pónganse a buscar artículos. Quiero saber sobre tal cosa. ChatGPT. Dime dónde encuentro artículos serios relacionados, ensayos clínicos científicos de esto. Y te los encuentra y te pones a leer. No hay excusa, Doc, no hay excusa. Tengo un paciente que tiene tales situaciones. ¿Dónde puedo encontrar información de esto? Leamos, atendamos a nuestros pacientes humanamente. Y otro consejo malo, síganse capacitando toda la vida. Nunca dejen de aprender. Toda la vida, chicos, somos estudiantes de todos. Aprendemos de lo que ni siquiera nos damos cuenta a veces, ¿no? Y no, pues Doc, ha sido un súper placer haber iniciado este podcast con ustedes. Y Doc, Sin Conecta va a estar durísimo, ¿eh? Ya lo vi.
ahí vamos, Doc, y en verdad un honor tenerlo aquí. Ya sé que ya lo repetí muchas veces, pero créame que sí es un honor tener aquí No, gracias, Doc. su presencia, su ponencia. Muchas gracias por su tiempo, Doc, de tomarse, de venir con nosotros, platicar un poquito más, darnos estos tips, estas enseñanzas que claro que son importantes en el día a día como odontólogo y hasta incluso como persona y como ser humano. Creo que nos hace falta escuchar muchas veces estas vivencias, estas cosas, para tener un poquito más de esta parte de empatía, que ya platicamos algo de esto. Y Doc, un honor tenerlo aquí, en verdad. Gracias, Doc. Gracias, felicidades, Doc. Chicos, gracias por su apoyo. Estuvo esto fabuloso. Y realmente, pues, esto va a ser punta de lanza, Doc, de un montón de proyectos, ya verá. Ya verá que muchas sí, felicidades. Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Un gustazo. Doc. Gracias. Gracias. Con esto nos despedimos, doctores. Un gusto tenerlos aquí. Síganos en nuestras redes sociales. Igualmente al doctor Alejandro Quiroz. Síganlo. Van a estar viendo en sus redes sociales igualmente excelentes casos, excelentes ponencias, excelente de todo, Doc. Siempre comparte. Gracias, Doc. Muchas cosas muy interesantes, Doc. Y bueno, doctores, con esto nos despedimos. Los esperamos en el siguiente episodio.